Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo lo sabe. miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha aliento. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. El lado oscuro. Sabes que tu sombra es alargada, sin ser ciprés, aunque vayas camino de un cementerio. Cada día entierras tu pasión, cada día renace, crece, la ahogas, sufres. Ni vivirla ni matarla, eso es morir. Asciendes la escalera, trepa tu sombra. Te recuerda que siempre, que nunca, estarás sola, que te faltará la luz que alejas. Contigo caminará esa sombra, recordándote que él existe. Saludos a todos aquellos que nos escucháis desde internet y bienvenidos a un podcast más de La Galería, en el primer programa que hacemos en este mes de marzo. La voz que acaban de escuchar pertenece a Maribel Gil Sanz, escritora segoviana que nos va a acompañar en nuestra primera sección de La Galería. Como siempre, seguiremos con cine y concretamente nos va a visitar Virginia Yagüe, guionista, pero estará con nosotros en calidad de vicepresidenta de la Asociación de Cineastas de Mujeres, CIMA. Y terminamos esta galería plagada de mujeres, no podía ser de otra manera, en vísperas del 8M, con Miren Elordi. Ella es de la librería Mujeres y Compañía de Madrid. Con todas ellas vamos a hablar y sin más demora abrimos la galería. Asómate con nosotros a la galería. Abrimos la galería acompañados, como hemos dicho en la presentación, de la escritora segoviana Maribel Gil Sanz. Bienvenida. Hola, Luis. Un placer contar contigo. Ella es autora de Doble o Nada, El punto invisible, y su última novela publicada es Autorretrato postal. Como he dicho, ella es natural de Navalmanzano, pero reside en Segovia, una ciudad, por cierto, muy literaria que nos tienes que contar qué tiene, porque por ahí han pasado Machado, ha pasado los grandes nombres de la literatura, María Zambrano, el iFestival se celebra en Segovia. ¿Qué tiene? ¿Qué tenéis ahí en Segovia con esa potencia literaria? Bueno, pues es una ciudad que emana una energía especial para atraer escritores. Sí es verdad que grandes escritores han pasado por aquí, han pasado temporadas o vivido o creado grandes obras y bueno, San Juan de la Cruz, en fin, nos ponemos a recorrer, como bien sabes, Luis, porque tú conoces muy bien eso. Hay incluso paseos literarios para hacer por la ciudad, porque casi en cada calle encuentras una placa con una mención literaria tanto a una obra como a un autor. Es una ciudad muy inspiradora, la verdad. En fin, no sé si su tamaño, con todo ese conjunto monumental tan impresionante, pero luego todo lo que la rodea, ¿no? Todo lo que le rodea a esta ciudad que tiene vegetación por todas partes, parques, jardines, bueno, en fin, muy, muy inspiradora. Bueno, inspiradora hasta el punto de que, aunque te he presentado como novelista, tú en verdad cultivas la literatura en general, pero también el collage, la fotografía, y eres incluso musa. Todo esto está unido. ¿Todo esto está unido?
Pues para mí sí, es como una forma de vida, ¿no? En relación a la creatividad. La creatividad es mi leitmotiv, es tanto para mis propias cosas como para las de otros. Me paso la vida inspirando, también doy talleres de creación y inspirar a la gente, ver que otros hacen cosas con estímulos que les ofrezco, me encanta. Y luego mis propias creaciones, claro, van de un sitio a otro porque me muevo entre los dos mundos, el plástico y el literario. Los dos me atraen, los dos me gustan, en los dos me muevo en mi tiempo de ocio para visitar exposiciones, lecturas de libros. Siempre estoy en un poco jugando entre la palabra y la imagen y generando cosas con ellas, ¿no? No, a veces no distingo, a veces un poema se convierte en un collage, un collage inspira un poema, en fin, todo está mezclado. Me cuesta separar. Separo el espacio donde lo trabajo porque, claro, para los collages necesito más espacio y para la escritura la habitación puede ser más pequeña, pero bajo y subo de una parte de la casa a la otra. Incluso dentro de la misma hora a veces estoy haciendo las dos cosas. Veo que te ha hecho gracia lo de musa, pero es que hay que decir que es verdad. Esto es así, aunque nos suene una cosa muy decimonónica, pero sí que te podemos llamar musa. Sí, ya sabes que mi marido es artista plástico y bueno, pues la verdad es que en varias de sus obras está mi imagen también. Y bueno, eso también es gracioso, el juego de retroalimentación, ¿no? De repente me meten un cuadro, ese cuadro también puede inspirarme un poema. Y bueno, en la novela está recientemente publicada, Autorretrato Postal, pues la foto de cubierta la hizo él y eso crea como ambigüedad y respecto a la ficción-realidad, porque la novela es ficción, absolutamente ficticia. Sin embargo, como mi imagen está en la cubierta, pues mucha gente, y con ese título, Autorretrato Postal, piensan que es mi propia vida. Y bueno, pues eso me divierte. En otro momento me habría preocupado pues por timidez, tal. Sin embargo, ahora me divierte. Es como que me otorgan la vida de mis personajes y de alguna manera multiplican mi existencia, ¿no? Y es divertido. Bueno, pero es que en verdad es una novela que juega un poco, es ficción, pero juega con la autoficción de alguna manera. Juega quizá simplemente por ese guiño. Luego, por lo demás, bueno, juega también el nombre del personaje, se llama María, que no deja de ser una parte de mi nombre, porque me llamo María Isabel, aunque uso Maribel porque desde pequeña me llamaban así. Tardé en enterarme que era un seudónimo cuando fui en un momento dado a registrar una novela, tuve que repetir todos los papeles porque Maribel era seudónimo. Yo no sabía, creí que cualquier nombre pues al acoparlo o tal, pues era tu propio nombre, ¿no? Pero no. Pero aparte de eso, luego también pues salen muchas cosas del mundo literario y artístico, que son mundos que yo frecuento, pero a lo mejor puede aparecer una experiencia concreta. Recuerdo que hay una escena en la que habla de las fotos que veía de antepasados suyos que hicieron las Américas y que se imaginaba así cómo serían sus vidas. Bueno, en fin, así como pequeños detalles, pero claro, nada es real, es todo ficción, todo pequeños detalles que al meterlos dentro de la ficción se convierten también en ficción. O sea, que has tenido algún lector que ha querido ver algo de María Santís en ti. Algunos no, muchos. Eso siempre nos pasa a los escritores, ¿no? Que cuando nos conocen, son personas cercanas o conocidas, mientras lo están leyendo, le ponen incluso nuestra cara a los protagonistas. Y bueno, pues nada. Estamos dispuestos a asumir esos riesgos, ¿no? Un aspecto que yo he encontrado llamativo cuando he estado leyendo la novela es que me recordaba mucho,
a tus primeras obras, a Doble o Nada, al Punto Invisible, esa presencia del deseo constante, también jugar un poco con la doble vida. Y uno podría pensar, bueno, ha tardado 10 años en darlo a la imprenta, pero siguen manejando los mismos temas, ¿no? ¿Qué obsesión hay detrás ahí operando, Maribel? Sí, bueno, el deseo siempre es uno de los temas que a mí me ha inquietado, ¿no? La identidad del deseo. ¿Por qué desaparece? ¿Cómo se mantiene? De hecho, en la novela, los protagonistas, los personajes, tienen muchas relaciones diferentes con él, ¿no? Hay quien usa los celos para mantenerlo, otro hace otro tipo de... el deseo tiene que ver con la posesión, en otros casos tiene que ver con el miedo a la pérdida, en fin, cada personaje tiene una relación con el deseo diferente. Pero me interesa mucho en cada novela, digamos que en Doble o Nada, el interés por estudiar el deseo era el deseo en cuanto al deseo que se desdobla. En esta también, pero en esta va asociada más a un tema que es el de la incomunicación. ¿Cómo le afecta al deseo la incomunicación dentro de una pareja, ¿no? Entonces, la incomunicación al final puede llevar a varios caminos y uno de ellos es la infidelidad, o la soledad, o etcétera, ¿no? Si te parece, vamos a leer un fragmento muy breve y vamos a hablar de él. En Autorretrato Postal, que está maravillosamente editada por Isla de Náufrago, Maribel Ginsanz, o bueno, la voz narrativa que hay delante de ella, nos dice lo siguiente. Aunque la razón me dice que es posible dar ternura a varios hombres a la vez, mi educación en una sociedad con determinados valores morales me hace a veces ver como algo pecaminoso. Es esa sensación de pecado la que me ha hecho tener ocultos mis actos que ahora confieso porque los considero hermosos y lo único feo fue la mentira a la que permanecían sujetos. Esto, Maribel, tiene un trasfondo, aparte de feminista obvio para mí, es un mensaje muy potente, sobre todo para la mujer lectora. Sí, la verdad es que me lo están agradeciendo mucho, ¿no? Mucha gente que se están viendo reconocidos en experiencias que han vivido similares en cuanto a las emociones y tal, porque la novela trabaja mucho el tema de la exclusividad. Ella no cree en la exclusividad, sin embargo está educada para la exclusividad sexual. Y esto le genera mucho conflicto, ¿no? Y llega un momento que ella piensa que la fidelidad en realidad es la verdad, o sea, con poder hablar de las cosas tal como son. Ella lo que necesita es acercar la verdad a la vida, ¿no? No mantener el engaño que ha vivido siempre, ¿no? ¿Es María Sentis una mujer en proceso de empoderarse? Pues lo que es una mujer que está en un cambio de siglo. Ella pertenece al siglo XX, acaba de pasar al XXI, que es el periodo que recoge el tiempo que refleja la novela. Y claro, están cambiando muchas cosas. Ella está en constante cambio. Lo que es una mujer quizá como muchas mujeres que les ha tocado vivir muchas de sus emociones ocultas por pensar que no van a ser comprendidas. Entonces, lo que recoge la novela también en torno al deseo, juntando un poco tu pregunta de antes con la de ahora, es que el deseo potente, el deseo descontrolado, no es una cosa solamente masculina, sino también femenina. Y bueno, pues eso es un tema que sí, que quizá una forma de desarrollo es pensar que ella puede vivir de muchas maneras, no solo de una. Eso me interesaba mucho recoger, ¿no? Cómo hay muchas maneras de vivir. En ese sentido, todos podemos empoderarnos pensando que podemos coger más poder del que tenemos porque podemos elegir muchas formas de vivir en las que no habíamos pensado. Bueno, volvemos un poco al tema de la invisibilidad, ¿no? De la mujer. Sí, claro. ¿Cuántas cosas se han hablado a lo largo de la historia solo en encuentros entre mujeres? Que ellas sabían que
bueno, cosas de sus emociones que los hombres no sospechaban. Las mujeres teníamos en ese sentido más suerte, porque sí que accedíamos al pensamiento masculino con más facilidad. Yo he leído muchísima literatura masculina y, sin embargo, para leer literatura femenina en la misma cantidad he empezado mucho más tarde, porque, claro, todas las referencias, todo lo que me ofrecían para leer, me recomendaban, o si leía un libro de ensayo, las asociaciones, un ensayo literario en el que me hablaban de autores, me iba rápido a leer para saber más de ellos y siempre eran hombres, ¿no? Salvo, no siempre, pero quiero decir en un porcentaje más amplio de veces. Ahora todo eso, pues, por fortuna, se va igualando porque todos necesitamos también esas referencias de los dos tipos, ¿no? Es como conocernos todos mejor y bueno, pues no dejar coja la silla. Te voy a poner en un pequeño aprieto y sé que es una pregunta que a los escritores no suele hacer mucha gracia, pero allá voy. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué es lo próximo que vamos a leer de Maribel Ginsaz? ¿Qué es lo próximo que va a llegarnos a las librerías? Pues siempre es una sorpresa incluso para mí, porque como trabajo de esta manera en la que vivo la creatividad de manera muy libre y luego es casi cuando algo desde fuera me propone o me provoca y entonces surge algo, ¿no? Y bueno, pues no lo sé. Ahora estoy como muy volcada en la poesía, haciendo muchos poemas, pero claro, tengo novelas y relatos muchísimos que en cualquier momento se pueden organizar y salir a la luz. O sea, que va a ser una sorpresa incluso para mí. Recientemente he publicado un relato dentro de un libro de relatos que publica FIDE, la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa, y es un libro que publica Almuzara, que edita Almuzara, la editorial, con relatos variados y he participado con uno. Entonces, nunca sé, o sea, eso ha sido lo más recientísimo. Pero mañana puede ser un libro de poemas o un relato en otra antología de relatos, sorpresa incluso para mí. Yo lo que sí que no paro es de trabajar. Siempre estoy trabajando y almacenando cosas que en cualquier momento pueden salir a la luz. Pues estaremos pendientes de la llegada de lo próximo de Maribel Ginsaz a las librerías, pero mientras tanto pueden pasarse por cualquiera de sus librerías habituales y conseguir Autorretrato Postal publicado por Isla de un Náufrago, que lo firma Maribel Ginsaz. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en la galería. Muchísimas gracias a ti, Luis. Me ha encantado charlar contigo. El placer ha sido mutuo y aquellos que nos escucháis al otro lado de internet, quedaros ahí porque vamos a hablar de cine en nada. A martini, shaken not stirred. Rosebud, rosebud, rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije: mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Reanudamos la galería y lo hacemos como no podía ser de otra manera, como tenemos por costumbre, con cine. Muy posiblemente, si yo les digo el nombre de nuestra siguiente invitada, igual les suene poco o algo. Ella es Virginia Yagüe, pero si les digo que es la guionista de La Señora, de 14 de abril, La República, de Amar es para siempre, de alguno de los capítulos, o de Els nens salvatges, seguramente ya el nombre les suene mucho más. Virginia, bienvenida. Gracias, bien hallados. Virginia también es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA, que es la gran razón por la que la hemos querido traer aquí y contar hoy con ella en el programa. Y Virginia, cuéntanos un poco, ¿qué es CIMA exactamente? Bueno, pues CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Es una asociación de carácter nacional que se fundó, bueno, pues ya en el 2006, ya es una asociación con una trayectoria más o menos longeva.
Y se fundó porque varias compañeras se unieron de forma intuitiva, pensando que efectivamente que no había y no existía un relevo generacional para ellas mismas, para su trayectoria, que les costaba mucho poner en marcha su segunda, su tercera película, y que esto tenía que ver con un problema estructural, ¿no? Entonces, efectivamente, ellas de forma intuitiva se asociaron y se unieron e impulsaron un estudio que refrendara esa intuición inicial. Y el estudio realmente fue demoledor. El estudio lo que vino a refrendar con números y con datos fue que efectivamente esa intuición era una realidad y que las mujeres profesionales dentro de nuestro sector no gozaban de esa igualdad pretendida y al menos con la que muchos flirteábamos, ¿no? Dentro de nuestro sector, un sector aparentemente progresista en este sentido. Bueno, pues no era realidad esa sensación de igualdad, no lo era y sigue sin serlo. Bueno, de hecho, a la primera de cambio es muy fácil que recibáis ataques. Sin entrar en la polémica, el caso de Leticia Dolera un poco es ejemplo de esto, ¿no? Como en cuanto encuentra el más mínimo resquicio en el discurso intentan atacar. Esto lo seguís padeciendo día a día. Bueno, cualquier argumento que tenga una base, digamos, feminista, además con argumentos sólidos, porque yo creo que hay una fundamentación real en el, digamos, en este planteamiento de la igualdad, de la desigualdad, del estrato de desigualdad y las realidades de la discriminación. Tiene una respuesta muy beligerante, sobre todo en redes y en determinados segmentos de redes, diría yo. Bueno, hay que medirlo también, ¿no? Porque escuchamos muchos argumentos muy discutibles, muy desmontables, porque el dato además los desmonta y la realidad los desmonta. Y también estamos muy acostumbrados dentro del movimiento de reivindicación de igualdad y en concreto en el movimiento feminista, que recordemos que es un movimiento que aboga por la igualdad, estamos muy acostumbradas a recibir, digamos, esa respuesta muy poco fundamentada, por otro lado, pero con mucho eco, que recibe mucho eco en un momento dado. Bueno, hay que relativizarla en el grado que merece, claro. Sé que te voy a hacer una petición muy complicada y muy compleja, pero si tuvieras que describir la radiografía del medio audiovisual en España, ahora mismo en el presente, ¿cuál sería? Bueno, más raquítica de lo que a mí me gustaría, sinceramente. O sea, en el espectro y en lo tocante a la igualdad. Bueno, era una pretensión, como te decía, y una idea muy consolidada, el hecho de que pertenecemos precisamente a un sector efectivamente progresista, donde la igualdad se considera como un hecho consolidado y conseguido, y es una realidad muy alejada de lo que vivimos, lamentablemente. Creo que mi radiografía está expresada por los datos, y los datos dicen que todavía estamos como mucho en un 24% de representación de mujeres profesionales dentro de nuestro sector, lo que nos aleja muchísimo del 50%, que sería una garantía ya, no solo del 50, del 40%, que bueno, donde estaríamos, digamos, en un parámetro de consolidación de igualdad. Bueno, pues ahí estamos en esa batalla y en esa lucha que en el caso de nuestro sector se agudiza por esto que te digo, porque precisamente es doblemente complicado convencer a los compañeros y a las compañeras de que no estamos en un sistema igualitario porque no se ha consolidado esta igualdad. Entonces, nos cuesta mucho más, digamos. De todas formas, detrás de la cámara, y esto tú como guionista lo sabes bien, sí que hay un núcleo, entre comillas, cuantioso de mujeres que tienen esa doble invisibilidad por estar detrás de la cámara, pero también porque la labor que hacen se silencia en muchas ocasiones. Sí, y porque llegan a determinados estadios profesionales, pero no a otros. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Para hablar, además de objetivos de igualdad, no solo estamos estableciendo una cuantía de nuestra representación como profesionales en determinadas
puestos, sino en puestos además que deciden contenidos, que determinan además lecturas que tienen que ver con la educación y la igualdad. Y esto es muy importante. Si hay determinadas mujeres que no llegamos a puestos donde determinamos, no es mi caso especialmente, ¿no? Pero donde estas mujeres no están consolidando puntos de vista, elementos de contenido que cambian precisamente determinadas visiones, pues no estamos consolidando la igualdad en todos sus efectos. El cine, como siempre decimos, el audiovisual tiene que ser rico, diverso, plural y debe necesariamente integrar los puntos de vista de todos y también, lógicamente, de las mujeres. Y ahora mismo las mujeres no estamos con un potencial, digamos, de poder, digamos, en esos contenidos. Se ha avanzado, no te voy a decir que no, porque creo que sí que se ha avanzado, pero no se ha avanzado todo lo que se debería. Y ahí tienes datos muy concretos sobre la presencia de mujeres en determinados papeles y la presencia de mujeres de determinadas edades, por ejemplo, en determinados papeles. Claro, de eso también es una pregunta que te quería hacer, porque, claro, muchas veces podemos decir, bueno, es que ahí está Concha Velasco, ahí está Carmen Maura, ahí está Lola Herrera, pero ¿y el resto de actrices de su generación dónde han quedado? ¿Dónde se han ido quedando? Sí que es un problema que también tienen las actrices, aunque sean más visibles. Totalmente, pero es que los últimos informes de ahí se indicaban datos muy desalentadores en este sentido, o sea, un 38% de personajes femeninos en general, y cuando cumplían más de 40 años ese porcentaje bajaba al 19%. Entonces estábamos hablando de unos porcentajes muy mínimos, pero no es solo eso, o sea, es que los roles están muy estereotipados. Es decir, que, bueno, pues muy bien, pues Concha Velasco, X actrices de determinadas edades pueden llegar a ocupar determinados puestos, pero están limitadas a ser madres o abuelas en un estereotipo y en un rol muy claro, y no se salen de ahí. Entonces esto es un sesgo de contenido, realmente. O sea, a mí me gustaría realmente ver propuestas en el audiovisual español, en las propuestas de televisión, pues como Happy Valley, donde veo una mujer que está al frente de determinada policía en un momento dado y que tiene una vida sexual y que tiene una vida más allá de lo estereotipado con sus 55 años cumplidos. Pues esto quiero ver yo en nuestro audiovisual. Y esto no se da. ¿Crees que España está preparada para recibir un producto así? Sí, creo que sí. Objetivamente lo creo. Creo que sí. Creo que simplemente no se ha barajado la posibilidad y sobre todo creo profundamente en la capacidad de consumo de las propias mujeres. Creo que hay una demanda altísima de mujeres y de mujeres maduras que quieren sentirse identificadas por relatos que las representen. Esto lo creo y seguramente que incluso analistas de marketing me darían la razón en este sentido, ya en un nivel muy consumista, pero creo que somos consumidoras en primera instancia y que esa realidad nuestra es real. Cuando Eva Dorac recibe el Goya y hace este llamamiento, creo que es muy real. Es que creo que las mujeres de más de 40 años consumen y quieren verse y quieren reconocerse. Esto es un hecho. Virginia, y desplazando el debate un poco a las terceras partes, ¿los medios hacen lo suficiente para daros visibilidad? ¿La universidad hace lo suficiente para apoyaros? Bueno, en el caso de CIMA nosotros tenemos contactos y además son muy importantes con los estudios de universidad, con los estudios universitarios. Es una base para nosotros fundamental para poco sustentar todo este tipo de estudios y de datos
que planteamos, digamos, como eje estratégico para después plantear medidas de acción. Ahí están los libros de Franciurian, ¿no?, para demostrarlo. Efectivamente, y en ese sentido a mí me parece fundamental esa alianza, digamos, con los académicos y con los estudiosos, me parece fundamental. Y bueno, los medios quizás estamos, bueno, es otra liga, que depende mucho de mucho movimiento y de mucha moda y de mucho, quizás de muchísimo elemento externo, pero bueno, trabajamos activamente con ellos. No establecería yo una queja muy directa en este sentido. No, creo que hay que hacer un trabajo muy activo desde muchas vertientes. Y cuéntanos, porque estamos en ese contexto del 8 de marzo, ¿qué actividades tenéis desde CIMA para estos días? Bueno, ya es en una gran semana, nos la llamamos, yo la inauguré en su momento dado como la semana fantástica, porque es que no paramos de tener actividades. Bueno, hay un eje fundamental de nuestra actividad como asociación, que es realmente trabajar en la visibilización del trabajo de las mujeres, no solo del trabajo propio de la asociación, sino en difundir el valor y la capacidad que tiene el trabajo de todas nuestras asociadas y la visibilidad fundamental que ese trabajo tiene a nivel social y a nivel de profesión. Entonces, bueno, pues nos veréis en distintas mesas redondas, actividades, etcétera, y ahí nos repartiremos toda la junta directiva y todas las socias de CIMA que colaboren en esta semana. Y ya no solo en esta semana, casi todo el mes estamos dedicadas, digamos, a hacer ese trabajo de visibilización, de reivindicación y de llamamiento. Sí, que concluye efectivamente en el 8M, y en el 8M estaremos y estamos convocadas a la manifestación, en la huelga, y en concreto a la manifestación en un punto concreto donde vamos con la pancarta de mujeres del audiovisual, cine y televisión, y de mujeres en la cultura. Estaremos muy pendientes y haremos lo posible para estos días ver lo más posible cine español hecho por mujeres, series españolas hechas por mujeres. Desearos la mejor de la suerte y que tengáis un éxito apabullante de público el 8M y en las salas de cine también. Pues eso espero. Muchas gracias. Lo compartimos con vosotros. Muchas gracias a ti, Virginia. Muchas gracias. Y seguimos en la galería. Volvemos en muy poquito, muy poquito. Señor, que no me falte el valor, que sea el que sea siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen, Arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo, el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Reanudamos la galería y lo hacemos en muy buena compañía una vez más. En compañía femenina, y nunca mejor dicho lo de compañía, estamos con Miren Elouri, perdona, es así el apellido, ¿verdad? Bueno, más o menos. Más o menos. Ella trabaja en la librería Mujeres y Compañía, en Madrid, en el distrito de Ópera. Bienvenida y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotras por tenerme. Bueno, ¿estáis en buena compañía en la librería? Siempre decimos que entran las mujeres y los hombres inteligentes, así que esa es la mejor compañía que una puede tener, ¿no? Por cierto, una librería que, aparte de librería, es también asociación cultural, según tengo entendido. Exactamente, la fórmula jurídica que elegimos por motivos políticos más que económicos es la de asociación, de tal manera que todas somos iguales, trabajamos en transversalidad, no hay jefas y podemos, sobre todo nos da mucha libertad a la hora de elegir, porque es una asociación
en la que trabajamos unas pocas, pero que contamos con bastantes socias y eso nos permite no tener préstamos bancarios, que parece una tontería, pero en este mundo capitalista pues influye e importa. Bueno, también me imagino que os permitirá desarrollar a cabo una labor más allá de la meramente de libreras. Obvio, es que una librería feminista, yo siempre lo digo, una librería feminista es mucho más que una librería, es un espacio de encuentro, es un espacio de reflexión, es un espacio que genera pensamiento. Entonces ese trabajo, que es el que no tiene precio, ¿no? Como los cuidados, pues es lo que sostiene también este tipo de asociación, ¿no? O sea, esta fórmula quizá, más que tipo de... En Mujeres y Compañía, ¿quién es la compañía exactamente? Hemos mencionado ya esos hombres inteligentes y abiertos de miras, pero ¿quién más es la compañía? Pues, a ver, nosotras mantenemos un fondo de literatura escrita por mujeres, con lo cual nos viene mucha lectora per se, ¿no? de las que todavía les cuesta decirse o llamarse a sí mismas feministas, aunque eso hemos notado que ya no tiene tanto tabú como hace unos años. Y luego tenemos también una sección infantil, aparte de la teórica de feminismos, con lo cual tenemos muchas docentes y muchas chavalas, sobre todo interesadas por la genealogía. Tenemos un fondo muy importante, pequeño pero importante, de infantil y juvenil no sexista, que para nosotras es una pieza bastante clave en esa construcción de un mundo nuevo diferente que queremos, porque seguimos viendo a las librerías generalistas y encontramos todavía cuentos que no solo perpetúan, sino que generan personalidades, por decirlo de alguna manera, tóxicas, ¿no? Sobre todo en el tema referente al amor. Seguimos viendo eso. Entonces, entra mucho a chavala y cada vez entran más docentes buscando este otro tipo de cosas. Esa es nuestra compañía y la de cualquiera que pase por ahí y quiera entrar, vamos. Sabes que no ponemos freno a eso. Bueno, esto sin duda os hace ser unas libreras diferentes, pero ¿qué más os diferencia de una librería normal? Si te parece poco eso, yo te lo sigo explicando, pero aparte de, o sea, una librería normal, que todas las librerías, incluida una feminista, es normal, yo creo que lo que nos diferencia sobre todo es que el fondo está muy trabajado, que no digo yo que las otras librerías no, pero que al ser especializada y tener este criterio político por encima del criterio comercial, nos posiciona en un sitio bastante privilegiado, diría yo, a la hora de ejercer esa libertad, ¿no? Que muchos libreros y libreras todavía seguimos sometidas un poco al capitalismo y a las leyes de mercado, y ahora lo que te interesa es esto. De hecho, es un poco lo que estamos viendo estas 2 últimas o 3 semanas, ¿no? Librerías y editoriales que no trabajan ni les interesa la literatura escrita por mujeres, porque hasta hace nada, y de hecho en algunos ámbitos empíricamente todavía te lo cuestionan como que fuera una literatura de segundo nivel, ¿no? Que han llamado siempre, pues al nosotras priorizarla, eso nos posiciona, o sea, eso nos coloca en otro lugar diferente a la hora de, sobre todo a la hora de analizar un poco lo que estamos viviendo últimamente en este país, ¿no? Pero ya no solo como librería, sino la perspectiva feminista para entender lo que está pasando es una de las herramientas clave, y quien no la utilice mal, inventándose términos como feminismo neoliberal, pues está abocado al desastre, un poco. Venimos de hablar con una escritora y venimos de hablar también con una cineasta, concretamente con una guionista, y más o menos parece que hay cierto consenso en el tema de la visibilidad, o mejor dicho, de la invisibilidad. Esto en vuestro día a día, ¿cómo lo veis y cómo lo gestionáis? A ver, a mí me gusta más hablar de ceguera, más que de invisibilidad. Las mujeres no somos invisibles, pero la mirada patriarcal pasa por encima de nosotras. Cuando decimos somos invisibles, estamos dotando al patriarcado de un poder que me gustaría que no tuviera, con lo cual también el lenguaje es importante. Las mujeres invisibles no somos, pero no nos quiere ver, no solo el patriarcado, sino, o sea, en cualquier contexto, y no solo al nivel de libros, sino, te lo habrá podido comentar, no, la escritora, la cineasta, la farmacéutica y la médica. Es una cuestión de llamar la atención sobre el hecho de existir, que eso es un poco de lo que trata, o sea, nosotras tratamos en los espacios en los que militamos, porque militamos en bastantes espacios, ya no solo específicamente feministas,
pero nosotras transitamos otros espacios solo con esa intención, no somos invisibles, solo que hay que recordaros que existimos. Entonces eso es un poco para mí el peligro del lenguaje, es que parece como que no existiéramos, y no los habéis visto, pero existís. Las escritoras llevan escribiendo, de hecho la primera persona que en los anales de la historia, ya sabes, estas cosas, la primera persona reconocida como la primera escritora del mundo es una mujer. Entonces hay una serie de lecturas patriarcales de la historia que dicen, es que sois invisibles. No, es que se ha invisibilizado, no es lo mismo, ¿sabes? Para mí, igual estoy rizando mucho porque es un tema que yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Al tema eso de la representatividad, de la visibilidad y del hecho de que ahora de repente estamos de moda, ¿no? Que esto nos dicen mucho, ahora que estáis de moda. Y a mí me dan ganas de decir, digo, las mujeres hemos estado de moda siempre, si no, no existiría el ser humano. Entiéndeme. Pero es verdad que últimamente parece que somos más visibles. Bueno, a lo mejor es que ya nos hemos cansado de que no nos miren. Y entonces ya decimos, hola, que estamos aquí, que es un poco lo que yo creo que es el Me Too, el cuéntalo, etcétera. Esas historias las hemos contado siempre. Otra cosa es que no quisieran escuchar. Y ahora no tienen más remedio. Para mí es un poco el cambio, ¿no? Ese giro de este siglo. Volviendo a algo que has comentado, hablabas de la librería mucho como un espacio, entiendo que simbólico, pero también sois un espacio físico, no solamente un contenedor de libros. Cuéntanos un poco qué tipo de actividades se pueden encontrar en la librería Mujeres y Compañía. Pues a ver, la actividad principal, porque por esa cosa que digo de no de ser invisible, sino de que no se pone en valor la literatura escrita por mujeres, nosotras una de las actividades que más llevamos a cabo son presentaciones de libros que en otros espacios y en otras librerías no encuentran su sitio, no les dan valor, no les ponen en situación. Es cierto que no todos los libros son obras maestras, pero sí para nosotras es importante que esos libros se vean. Y luego hacemos varios tipos de encuentros, pues desde seminarios, dependiendo, vamos improvisando, también te digo, porque nosotras llevamos mucho tiempo en esto. Antes venimos de otros espacios feministas, hemos hecho de todo tipo de actividades, seminarios, presentaciones, etcétera. Y en la librería, sobre todo, lo que nos interesa es eso, dinamizar, sobre todo, el tema de infantil y juvenil no sexista, de tal manera que si hace falta nos desplazamos a institutos, contamos un poco todo. Y luego en la propia librería acogemos diferentes espacios. El año pasado tuvimos una tertulia feminista antes de que se pusieran de moda. Este año hemos sostenido, pues llevamos 2 seminarios en un mes, y para primavera tenemos también planteadas unas sesiones de estudio cerrado, etcétera, etcétera. O sea, intentamos sobre todo acoger y generar espacios para que las mujeres aprendan, básicamente, y se escuchen, ¿no? Un poco es la idea. ¿Os consideráis un poco herederas de todos estos primeros movimientos feministas, de la generación del 27 literaria, del Liceum Club? ¿Hay alguna conexión o habéis empezado desde cero? No, nosotras no empezamos desde cero. Nosotras venimos de otro espacio. Varias de nosotras venimos de otra librería, capitalista, etcétera, pero herederas un poco somos todas, sí, en ese sentido sí. Herederas, sobre todo, primero porque mi compañera ha estado 33 años gestionando la librería feminista de Madrid, con lo cual no es que seamos herederas, es que, vamos, yo sí soy heredera de mi compañera. Pero es que además, en el movimiento feminista, a nivel teórico, pero también práctico, a lo largo de los siglos, lo que nosotras ponemos en valor y lo que a nosotras nos ha sostenido es precisamente esa genealogía. Tú decías las mujeres del 27. Para mí las primeras republicanas, más que las escritoras quizás te diría, pero también las sufragistas inglesas y las defensoras de los derechos humanos y de los derechos civiles en Estados Unidos. Somos herederas de todas ellas. La palabra feminista, ¿no? O sea, no me refiero a la palabra en sí, sino el discurso feminista es un discurso construido por muchas voces, y eso en nuestro trabajo intentamos siempre rescatarlo y removerlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una sección en la web que es la autora del mes, que intentamos
enfocar ese mes, hablar más de ella, mover sus libros, tal. Este mes, no podía ser otra que declarar a Campoamor, que es la mujer que consiguió con su pelea individual un derecho colectivo, que nos parece importante resaltar, ya sin entrar a quién votas o dejas de votar, pero sí en nuestra genealogía que nos permite ser ciudadanos. Claro, porque aunque asociamos librería a lo más puramente literario, en verdad en vuestras estanterías hay textos de muchas disciplinas muy variadas, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar en ellas? Que no te he oído bien, que justo estabas tocando el micro. ¿Qué podemos encontrar en las estanterías? Sí, te decía que asociamos un poco librería con lo más puramente literario, pero como nos vienes contando, tenéis muchas más cosas en vuestras estanterías. ¿Qué nos podemos encontrar allí? De hecho, la narrativa quizás es lo que menos hay, o sea, no porque no haya, sino porque las secciones, sobre todo, teoría, por supuesto, hay mucha. La poesía es un género muy de mujeres y de un tiempo a esa parte está despuntado, pero nuestra segunda sala, que es más grande que la primera, está dedicada prácticamente a ensayos feministas y a biografías de mujeres. O sea que es verdad que hay mucha narrativa en la tradición feminista, pero últimamente lo que más destaca es el ensayo. Se están haciendo cosas muy potentes. Igual que se está haciendo mucha mierda, mucha cosa que no vale, se están haciendo ensayos, se están traduciendo y escribiendo ensayos muy potentes, y eso conforma una librería. Por eso te decía que una librería feminista es diferente para mí, con todo el respeto y el amor, porque yo soy librera, pero se diferencia por su fondo, y es un fondo politizado. Esto implica que hay una concentración por las compañeras de la Fresa que han sido violadas, han sido torturadas, no solo por los violadores, sino por el Estado español. La librería cierra. La librería cierra y la librería va a ese espacio. Nosotras llevamos 7 años aquí, todos los 8 de marzo, como cada uno, hemos hecho huelga, porque entendemos que antes que una librería per se, que tiene intención de vender, porque al final todas queremos comer, antes que eso somos un espacio de referencia política y no podemos no estar en la política de este país, ¿no? Un poco esa es nuestra idea. Bueno, pues ya sabemos que el 8 de marzo no podemos ir, pero que el resto de días nos vais a atender perfectamente y maravillosamente. Hombre, lo que necesitéis. Además, es lo que te comentaba antes, se publica mucho, es un país en el que se publica muchísimo. Y pues precisamente como tú y yo nos conocimos, por ejemplo, ¿no? Mucha necesidad de recomendación, pero también necesidad de guía ante lo que se publica, de otras visiones y todo eso, ni con Amazon, y siento nombrar a dicha parda, porque es una dicha parda, ni con una generalista lo vas a conseguir, no por el buen hacer de los libreros, en el caso de las generalistas, que existir hay, pero el fondo se dispersa, el fondo de las mujeres se dispersa. Al mercado no le interesa la literatura escrita por mujeres, la subversiva me refiero. Tenemos el ejemplo que para mí clarísimo de un libro fundamental ahora mismo para entender el siglo XXI, que es Reacción, de Susan Faludi, que lleva, pues yo diría que 20 y tantos años descatalogado, que hemos pedido por activa y por pasiva que se reedite. No nos escuchan. El Segundo Sexo se ha reeditado porque ha sido el centenario, si no, llevábamos 15 años sin él. Nacemos de mujer, que es un clásico necesario de la literatura feminista, 23 años sin reeditarse. Esto pasa, y sin embargo tienes copias del Quijote, copias de El sombrero de 3 picos y reediciones de Borges, todas las que quieras y más. O sea, también tenemos eso que enfocarlo en nuestra cabeza, ¿no? La narrativa feminista tiene que sobrevivir por nosotras, sola no lo puede hacer. Pues esperemos que lo hagan en buena compañía, con vosotros. Exactamente. Os pueden encontrar en la calle Unión 4, muy cerquita de Ópera, muy facilito de llegar, en la librería de Mujeres y Compañía. Muchas gracias, Miren, por estar con nosotros. Nada, a vosotras. Y contigo ponemos punto y final, o esperemos punto y seguido, porque nos veremos en el segundo programa de marzo de La Galería. Muchas gracias por seguirnos al otro lado de Internet. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en La Galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com.
Hasta la próxima.